en alguna parte de este libro de Madrid me mata, dices, Madrid es una historia, y este libro es tu historia de alguna manera con Madrid y una historia que se ha ido escribiendo con los años. ¿Cómo te has visto también en este ejercicio de espejeo, de contar una ciudad y de contarte también a ti a través de ella? Bueno, ha sido una experiencia que he disfrutado mucho porque he tenido un contacto con la escritura que no había tenido antes. Al final, la poesía, la narrativa, cuento otras cosas, pero algo tan cotidiano, tan íntimo, lo descubrí a través del mundo de los artículos, cuando estaba escribiendo en el periódico, y fue como una manera de acercarme un poco más a lo cotidiano, a mi vida en la ciudad, no tanto. La protagonista no era tanto Madrid, sino lo que yo vivía en Madrid en esa época, que fueron unos cuantos años de recuerdos y de momentos. Entonces, bueno, me permitió de alguna manera estar como, digamos, un poco más conectada con la realidad y ser más consciente también de las cosas que iba viviendo. Al final, como esta es una ciudad tan grande, es complicado, no sé, fijarte en los pequeños detalles. Y yo es un poco la manera que tengo de existir y es lo que reflejo luego en mi escritura. Y que también es algo de la poesía, ¿no? Algo que tiene la poesía, fijarse en esos pequeños detalles, y es otra forma de intimidad. ¿Cómo cambió la intimidad de estos artículos a, a tu poesía, que también es una poesía muy íntima? Sí, bueno, al final yo creo que la poesía es mi lenguaje, entonces está intrínseca en todo lo que escribo. Cuando escribí la novela, pues también había ahí como pequeñas gotas también de prosa poética, por decirlo de alguna manera, pero ese lenguaje poético está en mí. Entonces hay artículos que son más descriptivos o más costumbristas y hay otros que sí que tienen a lo mejor una carga un poco más especial, pero es cierto lo que te decía antes, ¿no? Que sí que me di cuenta de que bueno, la poesía me permite contar unas cosas, pero el mundo de los artículos y de este tipo de textos me permite contar otras que la poesía no. Entonces, bueno, al final a mí me encanta jugar con las palabras y con todo lo que me ofrecen y la verdad que he disfrutado mucho de la experiencia. Y si bien tu poesía también dialoga bastante con lo que sucede, con la realidad, en los artículos es de manera más Sí, explícita. desde luego, porque al final a mí me gusta mucho estar en contacto con la realidad, con la actualidad, con las cosas que pasan, ya sea en mi barrio o en otros barrios. Y este ejercicio de tener que entregar un artículo cada semana cuando estaba en el periódico me hacía estar como muy despierta, ¿no? Y estar muy atenta de las cosas que iban pasando en otros lugares y salir un poco de la burbuja en la que estamos todos cuando estamos viviendo nuestra vida. Y todo eso se juntó, entonces al final yo, como te digo, estoy muy conectada con la actualidad, tanto social como política, me gusta mucho opinar, soy muy combativa siempre y considero que, bueno, al final las palabras son un poco ese escaparate en el que yo puedo compartir pues, las cosas que pienso sin intención de aleccionar a nadie, simplemente por compartirlo y es verdad que en este libro pues tenía esa posibilidad, que quizá en la poesía puede estar un poco más enmascarada o no es tan obvia. Y aquí en este caso sí, porque eran cosas que iban pasando casi al momento. Libre, libertad, palabras muy presentes en este libro, y pues en tu poesía también. ¿Cómo entiendes la libertad? Bueno, creo que es algo que merece un esfuerzo importante alcanzar y sobre todo tener la intención de vivir una vida en libertad. Creo que no es nada fácil el mundo en el que vivimos, con todas las cosas que pasan, todas las prohibiciones que hay, todo el mundo opinando todo el rato. Entonces creo que el hecho de, no, o sea, puede parecer algo fácil, ¿no? El decir, no, yo quiero ser libre y voy a... Pero creo que hay que ser valiente para decidir tener una vida en libertad. A mí me han enseñado desde pequeña que la libertad individual y la colectiva es la más importante, que hay que trabajar por la de uno y por la de los demás, y es un poco como concibo yo mi existencia. Si no me siento libre, la sensación es tan terrible bueno, que lucho contra ello, ¿no? No siempre es fácil, pero las palabras sí que me dan esa posibilidad. En los últimos meses, años, la libertad ha sido todo un tema y a partir de la pandemia y en Madrid se habló mucho de la libertad. Ayuso hablaba mucho de la libertad en los tiempos del confinamiento. ¿Cómo convive ese tipo de libertad con tu idea de la libertad? Bueno, luego hay gente que usa la palabra libertad desde un punto de vista más populista, ¿no? Pues lo que te decía antes, ¿no? Quizás es una palabra que está muy manida, que tiene muchos significados. No digo que el mío sea válido y que el de los otros no, pero en este caso para mí la libertad es otra cosa.
y no significa que haya que ir contra el que nos está, pues con todo esto de la cuarentena, ¿no? Y de la pandemia, que al final eran medidas de protección. No se trata de eso. Creo que la libertad no es tanto lo que nos imponen desde fuera, sino cómo se siente uno por dentro. Esa es la libertad por la que yo trabajo, porque prohibiciones siempre va a haber, siempre va a haber limitaciones en la existencia, o sea, fuera de nosotros, ¿no? En el mundo, porque al final vivimos en una sociedad cívica y tiene que haber limitaciones y tiene que haber prohibiciones, evidentemente, porque si no sería una anarquía absoluta, pero para mí lo importante es esa libertad interior, que creo que no se habla tanto de ella, y que es la que se consigue pues, a través de cosas como la bondad, por ejemplo, como ser bueno, pensar en los demás, trabajar porque todo el mundo sienta esa libertad interna y eso es lo que yo creo. Luego hay discursos pues, que utilizan la libertad de otras maneras y lo ensucian un poco. Hablas de la bondad. En una parte del libro escribes que a la bondad se le perdona, a la maldad se le perdona todo, y a la bondad no, a la bondad se le exige bondad, perfección. ¿Por qué es esta paradoja de alguna manera? Bueno, es una reflexión que hice además en uno de estos artículos escribiendo, no recuerdo ahora mismo por qué venía, pero es una reflexión que creo que atañe un poco al conjunto de todo. Creo que hay como una exigencia muy fuerte respecto a la bondad, ¿no? Si uno es bueno no puede tener ni un mínimo fallo, si tú has cambiado, si has pensado algo hace unos años, no puedes cambiar de opinión, no puedes mejorar como persona, no puedes incorporar eso porque enseguida te machacan y si haces cosas buenas siempre va a haber alguien que te exija que sigas haciendo cosas mejores todavía, aunque ellos estén sentados en su sofá. Entonces, al final, realmente te paras a pensarlo y ser bueno, practicar la bondad es algo muy cansado. Sobre todo si tienes muchas opiniones alrededor, ¿no? Si a uno le basta con uno mismo, pues vas a poder hacerlo. Pero cuando hay tantas exigencias fuera, como a veces te paras a pensar y paras a ver todo el mundo que hace las cosas mal, que toda la gente mala que hay en este mundo y que no les pasa nada, entonces te paras a pensar, ¿no? Y joder, ¿cómo puede ser, ¿no? Que ser bueno sea tan difícil porque te exigen tanto y ser malo esté tan permitido? Entonces, bueno, era una reflexión que venía un poco a colación de todo eso. ¿Tú qué prefieres, ser buena o ser mala? ¿En qué te permites cada cosa? Bueno, yo creo que yo estoy trabajando ahora mucho en terapia mis limitaciones y el poner límites porque creo que la sensibilidad te lleva también a tener mucho sufrimiento y que uno no puede pretender tampoco mejorar el mundo entero, ¿no? Y ayudar a todo el mundo, eso es inviable y te trae mucho sufrimiento. Entonces creo que debemos estar un poco más en esa escala de grises, que uno no puede tener unas expectativas de ser la mejor persona del planeta, igual que no puedes vivir aislado del mundo y de la gente con la que convives, ¿no? Entonces yo lo que últimamente intento es colocarme un poco, bajar un poco mis expectativas y mi autoexigencia y colocarme un poco en esa escala de grises y permitirme fallar y fracasar de vez en cuando para poder aprender también de eso y querer mejorar e ir un poco en ese círculo. ¿Y eso incluye la escritura o la escritura es más implacable? Para mí la escritura es como mi manera de existir. O sea, todo lo que aprendo, todo lo que siento, te diría que llega a su conclusión o por lo menos transita a través de las palabras, a través de lo que escribo. Muchas veces siento cosas que no logro identificar, que no sé qué me pasa y hasta que no lo escribo no lo entiendo. O sea, es un poco como digamos si fuera una herramienta de traducción del mundo hacia mí y de mí hacia el mundo. Entonces, sí, la escritura lo empapa todo. ¿Qué entendiste después de revisar o de releer los artículos de Madrid me mata? Pues fue un trabajo muy bonito, porque bueno, yo había escrito todos esos artículos, pero ni los había revisado, ¿no? Se publicaban semanalmente, se quedaban ahí y ya está, pero recibía mensajes muy bonitos de la gente, de gente de otros países que nunca había estado en Madrid, de pronto conectaban con las cosas que decía y ahí fue cuando pensé bueno, que ahí había algo, que tenía que sacarlo del periódico, que no se podía quedar en esos artículos, sino que tenía que hacer un libro porque había algo ahí muy bonito y muy común a todo el mundo que aunque estuviera basado en Madrid, al final las experiencias son comunes a todos. Entonces, en ese proceso creativo posterior fue muy emocionante porque volví a muchas cosas que yo no había releído. Normalmente la poesía, la narrativa sí que la releo constantemente, pero en este caso no. Entonces me vi en otras épocas, me vi hablando de cosas que a lo mejor teníamos aparcadas. Tuve la oportunidad de completar artículos, hacerlos más extensos, de escribir nuevos, de escribir también desde la distancia
y de hacer un viaje luego por todo el archivo personal de imágenes, de fotografías, que bueno, esa selección también fue bonita, ¿no? De ver qué poníamos, qué no poníamos, escribir algunos poemas nuevos. Fue un viaje bonito. El libro también es una reflexión sobre la territorialidad y de cómo la territorialidad nos marca, ¿no? Y con territorialidad me refiero desde la literatura hasta desde luego Madrid, el equipo de fútbol. Sí, bueno, al final somos un poco esas cosas, ¿no? Las decisiones que vamos tomando, las cosas que vamos rechazando, dónde nos ubicamos, dónde nos vamos colocando según pasan las cosas. Yo con los años voy aprendiendo que uno no, yo antes, bueno, antes y tengo todavía una parte, era muy taxativa con las cosas, muy cabezona, ¿no? Si pensaba en algo, si creía en algo, no salía de ahí, lo defendía hasta la muerte y con la edad me voy dando cuenta y con las experiencias de que bueno, que no todo es tan así, que a lo mejor un día piensas de una manera porque estás colocado en un sitio. Yo ahora me he ido del centro de Madrid, me he ido a las afueras y lo veo todo de una manera distinta. Cada vez que bajo a Madrid parece que estoy bajando por primera vez y me siento una persona distinta, que es un poco lo que esta ciudad me da. Cada año que he pasado aquí sigo descubriendo cosas. Entonces creo que por eso hay que ser un poco más laxo, ¿no? Quitar fronteras, dejar bueno, que todo nos empape y aprender de todo eso. Producto de esa quitar fronteras es que le puedas ir al Real Madrid, que te caiga bien el Atlético de Madrid y termina yéndole al Barcelona. Totalmente, y me han castigado mucho por eso, nadie lo ha entendido, pero yo de pequeña era realmente del equipo que ganaba. O sea, siempre he buscado la salida fácil al sufrimiento y a la emoción y yo decía, pues yo soy del que gane, ¿no? Y luego es que en mi familia pues tenía muy forofos del Madrid, pero también muy forofos del Barça. Mi hermana es del Barça desde pequeña, mi tío también, pero con mis otros tíos he ido al campo, al Bernabéu 1000 veces porque yo tenía mucho amor por Casillas, entonces era más de Casillas que del Madrid. Y luego pues lo dejé porque empecé a pasarlo muy mal con el fútbol. Luego me eché una novia que era del Barça, entonces me hice del Barça, iba a los partidos con ella. Y luego lo dejamos, entonces yo dejé el fútbol. Bueno, he ido siempre como un poco vacilando entre uno y otro, pero porque, no sé, yo imagino, o sea, desde fuera se ve como muy complicado porque uno es como de un equipo y lo siente, ¿no? Y es como raro cambiarse, pero a mí no sé, me han educado con esa libertad. Y además que me hacía gracia también ver cómo la gente se enfadaba porque estaba de un equipo en otro y bueno, pues siempre he ido un poco a contracorriente de esas cosas.